Buenos días, compañeros. El día de hoy les venimos a presentar la administración, clasificación, reportes e interpretación de pruebas. Nosotros somos el grupo 2. Está compuesto por José Ignacio, Naim, Solángel, Natalia y mi persona, Natalia. Inicialmente venimos con una abrebocas sobre qué son los antecedentes de este tema. Inicialmente nos menciona que la utilidad y la interpretabilidad de las pruebas requiere que se administren y se califiquen según las instrucciones del desarrollador. Cuando se desarrollan de manera correcta las instrucciones, las condiciones y la interpretación, se considera que hay estandarización. Ahí podemos ver que la estandarización ayuda a aumentar la precisión y a lograr mejor comparabilidad entre las interpretaciones de los puntajes. Un ejemplo es que desde las pruebas que evalúan conocimientos, la estandarización ayuda a que todas las personas tengan las mismas oportunidades y de que nadie tenga una ventaja sobre otras personas. También existen excepciones, los procedimientos se tienen que hacer de forma diferente, ya que, por ejemplo, si una persona tiene un problema motor, se tendrá que realizar de formas diferentes. Entonces, en individuos con incapacidades, en contextos de diferente lingüística entre los que realicen las pruebas, también las edades influyen, la familiaridad que se tenga con el trabajo que se está realizando, con la prueba que se está realizando, entre otros. Se necesita que se realice otro procedimiento para lograr las mismas oportunidades para todos. También en pruebas clínicas o neuropsicológicas, pues es muy necesario que se flexibilicen los procedimientos, ya que algunos pueden presentar diferentes funciones en la capacidad de respuesta. Esto nos ayuda a reducir la varianza que es irrelevante. Por otro lado, tenemos el grado de estandarización. Esto nos ayuda a proporcionar una medición precisa, imparcial y que se puede comparar entre todos. En el principio de estandarización nos dice que es necesaria la orientación de los examinados hacia los materiales y adecuar a las personas que no están familiarizadas con estos mismos. Algunas veces se les permite que puedan practicar con los equipos antes de realizar las pruebas. Últimamente, la mayoría de las pruebas son realizadas por medio de computadores. Entonces, para reducir la varianza irrelevante, se recomienda que se capacite a las personas de la utilización de los equipos, que se eviten tipos de reflejos en los monitores, que se tenga un entorno tranquilo y que también se capacite a los administradores de las pruebas. Por otro lado, para interpretar una prueba se necesita información adicional, aparte de las puntuaciones obtenidas. Es necesaria las normas o los estándares, los indicadores de error de la medida, las descripciones de contenido de la prueba. Es necesario dar un reporte generalmente a las personas que examinas. Entonces debe ser sencillo, debe ser comprensible para todos y generalmente se da el reporte de los resultados del examinado y una relación más general de todos los resultados. En algunas pruebas, los puntajes no están diseñados para que se les presente a los examinados, entonces solo se prevé información amplia en clasificaciones dicotómicas como reprobado y aprobado. Las interpretaciones de los resultados pueden prepararse mediante sistemas computarizados, pero se debe tener mucho cuidado con estos, ya que pueden tener incoherencias en estos resultados. Entonces siempre es necesario un examinador humano que realice una reinterpretación o la interpretación de los resultados. Y por último, por este apartado, es importante tener en cuenta que los materiales y los puntajes más la información personal de cada examinado siempre se deben mantener confidenciales y seguros. Ahora, les queríamos presentar un ejemplo de la vida real para que sea más fácil su generalización.
Entonces, les presentamos como ejemplo, ustedes van a ser unos examinadores, van a examinar a un grupo de estudiantes por medio del IELTS, que es una prueba de insuficiencia del inglés. Entonces, en las próximas unidades aprenderemos cómo realizar un procedimiento adecuado. Listo, entonces en concordancia con lo que dijo mi compañera Natalie, utilizaremos en este caso, esta prueba de suficiencia de inglés, que en este caso es el IELTS. En mi caso, pues mi apartado habla sobre los estándares para la administración, calificación de la prueba. En este caso, en mi parte es la administración de la prueba. Ese tema se divide en, digamos, pues, 6 temas que pueden considerarse macros, y estos 6 temas se dividen a su vez en subtemas. Entonces, voy a proceder como a leer la idea general y, usando el ejemplo que menciona mi compañera Natalie, vamos a utilizar este ejemplo de prueba de suficiencia del inglés. Esta primera unidad, que es la administración de la prueba, habla que los administradores deben seguir cuidadosamente los procedimientos estandarizados de administración y calificación por el desarrollador de la prueba, así como las instrucciones del usuario de la prueba. Este apartado es como muy interesante porque habla de diferentes aspectos, habla de la capacitación y supervisión, habla de procedimientos estandarizados, habla de adherencias a especificaciones, habla de adaptaciones y flexibilidad, habla de condiciones de administración estandarizadas. En el contexto de la prueba de suficiencia de inglés, hablando de la capacitación y supervisión que habla esta unidad específica, es importante que, pues, que los responsables que vayan a aplicar, en este caso, la prueba de suficiencia de inglés, IELTS, sean personas que estén entrenadas y que reciban una capacitación adecuada para el momento de administrar la prueba, puedan, por ejemplo, entre otras cosas, responder apropiadamente a las preguntas de las personas que están siendo examinadas, que conozcan los procedimientos y, pues, lógicamente, al conocer los procedimientos los siguen de manera estandarizada. Igual que se adhieran apropiadamente a las especificaciones relacionadas con las instrucciones para que, pues, los examinados las cumplan. Esto incluye límites de tiempo, materiales para la prueba, lugar donde la prueba se va a elaborar. Y de hecho, en función a eso, es importante también en este punto, la lectura nos hablaba de que también deben haber adaptación y flexibilidad, porque, pues, se reconoce que algunas personas que puedan tener discapacidades pues necesitan de alguna u otra manera condiciones especiales. De hecho, cuando normalmente uno se inscribe a presentar estas pruebas de suficiencia de idioma en general, cuando uno llena el formulario de inscripción, siempre te preguntan como, bueno, ¿necesitas ayuda porque tienes alguna discapacidad? Esto es en función a que los administradores deben seguir los procedimientos estandarizados para que, pues, todos los examinados, en función a sus condiciones, puedan presentar a X prueba o X test o para evaluar X constructo de la manera más justa posible. Listo, entonces el siguiente punto macro que hablaba la lectura en esta unidad 1, que es la administración de la prueba, hablaba que cuando se han establecido procedimientos formales para la solicitud y obtención de adecuaciones, se deben informar a los examinados sobre sus procedimientos con antelación a la prueba. ¿Qué implica este segundo punto? Entonces, este segundo punto habla sobre 3 temas importantes. Habla sobre procedimientos y criterios documentados, habla de consideración de alternativas y habla de información a los examinados. Empezando por la última, los examinados, es importante que deben recibir información sobre cualquier adaptación que suceda. Si hubo un cambio de locación, si por casualidad ya no es en el salón 1 sino en el salón 2 pero es el mismo sitio, si las personas tienen ahora que llevar sus propios lápices y tienen que llevar su propio computador. Esto es, insistimos, para garantizar una apropiada administración de la prueba. También es importante que esas personas que son informadas sobre posibles cambios puedan considerar alternativas. Eso significa, pues, que hay que ser flexibles y considerar las necesidades individuales que puedan estar o no cubiertas por esas adaptaciones estándar y esos procedimientos estandarizados. Y, pues, en función a esto, procedimientos y criterios que garantizan la consistencia y la administración de la prueba, y que no solamente eso, sino que cada proceso se documente de manera cuidadosa y precisa. Podemos pasar al siguiente punto. En este caso, este tercer punto sobre administración de la prueba a nivel macro hablaba de los cambios o alteraciones en los procedimientos estandarizados de administración o calificación de pruebas se deben documentar y presentar al usuario de la prueba.
En este caso, este pasaje se centra en la importancia de mantener registros supremamente precisos sobre esos, básicamente sobre esos procedimientos estándar. Hay muchísimos, pero por ejemplo, uno de ellos hablaba sobre entornos de pruebas no supervisados. El IELTS, como muchas otras pruebas de suficiencia de idioma, TOEFL y todo lo demás, se pueden presentar desde casa. Entonces, eso es un entorno de prueba no supervisado. Y como es un entorno de prueba no supervisado, es fundamental garantizar que se cumplan con condiciones estandarizadas de administración. Muchas veces pasa que cuando se presenta de manera virtual se piden como ciertas consideraciones mínimas, como mantener la cámara encendida todo el tiempo, notificar ante cualquier posible novedad que pueda ocurrir en la administración de la prueba, una persona que siempre esté vigilando, que sea un sitio silencioso. Eso es para pues, una correcta administración de la prueba. Igual es importante hablar sobre una política de protección de datos porque pues es importante saber cómo se mantiene la confidencialidad de los entrevistados, la supresión de datos de identificación cuando aplique. Y en cualquier caso es importante también informar a las personas que van a tomar la prueba, en concordancia con la anterior, los usos potenciales de la información, porque cuando tú presentas cualquier tipo de prueba, pues tú das tu nombre, das datos sociodemográficos importantes en función al tipo de pruebas que vas a tomar. Entonces es importante depender de la información detallada sobre qué se hace con esa información de los participantes, a dónde va esa información y muy por sobre todo cuánto tiempo va a estar esa información almacenada en cualquier base de datos en función a las regulaciones propias de cada país. En concordancia con lo anterior, tenemos que el entorno de la prueba debe disponer de un grado razonable de comunidad con mínimas distracciones para evitar la varianza irrelevante del constructo. Entonces, bueno, eso es supremamente importante porque, bueno, tiene que haber, y la lectura hablaba de que debe haber facilidad de ubicación, debe haber no solamente facilidad de ubicación, sino información sobre las condiciones de administración, pues como ya habíamos conversado, básicamente es fundamental hablar de si es presencial, tienes que llevar tu lápiz, si es un esfero de qué color, pues todo esto. Las condiciones no solamente que hay que hacer, sino las condiciones que también deben evitarse. Entonces, por ejemplo, no sé, deben evitarse cualquier dispositivo electrónico, smartwatch, gafas que sean tecnológicas, porque pues puede propiciar condiciones de fraude o fraude de la prueba en general. No solamente eso, sino también administraciones basadas en tecnología. Normalmente solemos asumir que las personas, todas, pues tienen el mismo conocimiento tecnológico. Entonces, si por ejemplo es una prueba netamente tecnológica, es informar a la persona que debería tener ciertos conocimientos mínimos sobre el lugar o el sitio tecnológico donde se va a aplicar, sea una computadora, sea realidad virtual o incluso sea escribir cuántas palabras en un teclado. Es importante que la persona esté familiarizada con esto. Por favor. Listo. En el quinto punto tenemos que se debe facilitar a los examinados las instrucciones y las prácticas apropiadas y cualquier otro apoyo necesario para reducir la varianza irrelevante del constructo. En este caso hablamos de claridad en las instrucciones de la respuesta, instrucciones para equipos de software si aplica, información sobre la velocidad del trabajo. Eso es fundamental cuando se aplican pruebas, porque no puedes estar todo un día pues, respondiendo una prueba. Hay tiempos, hay momentos, y todo eso se le tiene que hacer saber al participante antes de tomar la prueba para que pueda entonces, para que se pueda incluso minimizar la varianza. Y muy por sobre todo el tratamiento de respuestas no estándar. Entonces, por ejemplo, es importante mencionar, por ejemplo, decirle a las personas, bueno, si vas a llenar esta prueba, recuerda que es con un circulito, no es con una X, recuerda que si es un circulito tiene que estar todo dentro. Entonces es supremamente importante cuando hablamos de facilitar a los examinados las instrucciones prácticas y apropiadas. Y finalmente, en el punto 6, por esta parte de la unidad 1, listo, se deben tomar medidas razonables para garantizar la integridad de los puntajes de las pruebas, eliminando las oportunidades para que los examinados logren puntaje mediante medios engañosos o fraudulentos. Ese punto también es igualmente
Ese punto es igualmente interesante, pues porque habla sobre el tratamiento de irregularidades, seguridad de las evaluaciones de productos de trabajo, supervisión de la divulgación de ítems de prueba. Pues básicamente muchas de estas pruebas nunca se divulgan, los resultados se mantienen para los examinadores, las personas si no están de acuerdo siempre pueden apelar, pero normalmente no se divulgan para evitar cualquier clase de sesgo o la invalidez posible de la prueba. Y muy por sobre todo, cualquier tipo de medida activa se debe implementar para evitar el fraude y justamente pues para garantizar la integridad de los puntajes de las pruebas para presentes y futuros examinadores. Muchas gracias. Vale, con respecto a la calificación de la prueba, la lectora pues, nos establecía que se debe hacer primero el establecimiento de protocolos de calificación, que es un proceso muy riguroso en donde se tiene que implementar rúbricas, procedimientos y criterios de calificación. Es decir, con respecto al ejemplo del IELTS, hay cuatro secciones muy importantes, lo que es el writing, el listening, el reading y el speaking. Cada persona y bueno, también dependiendo de la calificación en que se va a hacer, si es una calificación por computadora, se debe hacer una documentación apropiada de los algoritmos y procesos que se utilizarán. Y con respecto a a la capacitación, a las personas que van a calificar la prueba, se le deben brindar ejemplos de respuestas de cada nivel. Por ejemplo, normalmente el listening and reading consta de 40 ítems, los cuales deben ser expuestos y organizados precisamente hacia las personas, hacia los calificadores. Con el siguiente punto, vamos a encontrar pues, el control de calidad, ya que es muy importante la capacitación, la supervisión, otra vez reiterando la documentación y la corrección de los errores, lo cual puede afectar de manera muy grave la prueba. Los errores de calificación deben ser minimizados totalmente y en caso de encontrar tal, tiene que ser debidamente documentado y tomar medidas rápidamente, ya que esto puede llevar al reentrenamiento, a la recalificación, la revocación de los evaluadores que tuvieron, volver a aplicar exámenes y rúbricas. Finalmente, las responsabilidades de calificador son muy importantes. Volviendo a la documentación, eh, la documentación debe de ser un procedimiento en donde se vea el control de calidad que se hizo, es decir, tiene que ser coherente, tiene que tener buena cohesión. Los recursos léxicos que se tienen que utilizar son muy importantes, ya que en cualquier momento el usuario de la prueba puede solicitar o pedir estos documentos. La capacitación e introducción pues deben ser adecuadas y debe haber una concordancia con los diferentes evaluadores que se van a tomar. Bueno, en la unidad 3 que nos habla de los informes, la presentación de informes de la interpretación. Bueno, en el primer estándar es cuando se divulga la información, pues debe tener una interpretación clara y comprensible. Entonces, sobre el alcance de la prueba. Entonces, por ejemplo, dado el ejemplo anterior del IELTS, es que se debe, como las instrucciones deben ser claras de qué habilidades lingüísticas se van a utilizar, entonces, qué habilidades lingüísticas se van a evaluar. Entonces, por ejemplo, la lectura, la escritura, la escucha y el habla. Y pues qué representan los puntajes y qué confiabilidad y qué nivel de competencia evalúa cada cual. Bueno, en el siguiente estándar, en la tabla positiva, nos hablan también de las interpretaciones automáticas en una prueba de idiomas. Entonces, qué limitación tiene y que, por ejemplo, que se puede sacar en las interpretaciones junto a las limitaciones. Entonces también se debe tener cuidado al utilizar interpretaciones automáticas como en contextos de diagnóstico, sino que tienen que considerarse en el contexto individual del examinando. Y bueno, dado el ejemplo en el IELTS, las sesiones de escucha y habla pues son como calificadas automáticamente. Entonces, pues de acuerdo con este estándar, como que se debe proporcionar un acceso a la fuente y una justificación de las calificaciones automáticas. Y deben ser claras las limitaciones de la prueba. Bueno, en el 612, en el otro estándar, es al obtener cada nivel de grupo a partir de la agregación de resultados, pues se debe reportar una validación y una confiabilidad o precisión de la prueba. Entonces, no se deben reportar puntajes individuales sin evidencia, sino para respaldar interpretaciones. Entonces, de acuerdo al ejemplo del IELTS, se deben evaluar como cada ítem con precisión.
como está presentado en validación y confiabilidad en relación de puntajes, tienen que utilizarse de manera adecuada para la toma de decisiones como de esta prueba. En el otro estándar, que se detectan error material en los puntajes de prueba o información publicada de la organización, se debe distribuir una corrección de todos los destinatarios que pueden haber utilizado como puntajes erróneos o decisiones pues, importantes, para tomar decisiones importantes. Por ejemplo, el IELTS puede ser que deben distribuir pues, una corrección a todos los destinatarios, pues como solicitudes, admisiones en la universidad, entonces debe hacerse una corrección en los puntajes y como un cálculo incorrecto de los puntajes. Bueno, continuando con lo que se propone en la unidad 3, lo primero que dice es que las organizaciones que mantienen la información de puntajes con identificación personal deben desarrollar un conjunto de directrices sobre la duración de la conservación de los registros de los individuos y sobre la disponibilidad y uso a lo largo del tiempo. Siguiendo el ejemplo del IELTS que estábamos tomando, pues quiere decir que también los examinados deben tener claro y la organización por cuánto tiempo van a necesitar esos puntajes, van a necesitar que estén disponibles, digamos que las personas puedan entrar y consultar su puntaje, o sea, cómo les fue en la prueba, pues en cada nivel. Es importante que estas políticas y protecciones incluyan protecciones administrativas, técnicas y físicas. Y en cuanto a la divulgación, se debe también considerar apropiada y no debe estar, digamos, prohibida por estatutos o normativas. Entonces es importante que digamos, que quien esté aplicando la prueba, en este ejemplo sería la IELTS, ya sea una academia, una organización, una empresa, pues tenga claro que debe proteger la confidencialidad del usuario. Por otro lado, también se propone que en esta misma unidad que cuando se retienen datos individuales de las pruebas se debe conservar de alguna forma tanto el protocolo de la prueba como cualquier reporte escrito. Aquí lo que quiere decir es que se deben, digamos, adjuntar los materiales y puntajes de la prueba. O sea, se debe tener como muy claro, porque cuando es de mucho tamaño, por ejemplo, que el IELTS lo estoy usando en una academia y sean bastantes estudiantes o que la aplicación sea como a todos los estudiantes de un nivel específico, pues se debe tener, digamos, que más cuidado con la protección de los datos por el tamaño y también, si, digamos, se van a mezclar estos puntajes con otros, digamos, dos niveles y que se pongan en un mismo almacén de datos, se debe tener pues también como unas medidas de protección para que los datos de estos almacenes sean tratados con mucha delicadeza, para que igual la retención y el mantenimiento, pues según las circunstancias, sea bajo requisitos legales y profesionales. Y por último, también nos proponen que la transmisión de puntajes de, de pruebas con identificación personal a individuos o instituciones autorizadas se debe hacer de manera que se proteja la naturaleza confidencial de los puntajes y la información complementaria pertinente. Entonces, siguiendo el ejemplo, pues, por ejemplo, si la prueba se está aplicando ya sea virtualmente o la prueba implica también que se escriba, o sea, por teléfono, por fax, igual estos medios también deben tener como esas directrices y esas precauciones para que siga siendo confidencial, que no quiere decir que porque sea virtual o por otro medio como que haya menos seguridad, sino igual para estos medios también hay ciertas especificaciones y de seguridad apropiadas que va a permitir pues que la información siga siendo protegida. Y eso sería todo. Por último, los invitamos a participar de este Kahoot para que afiancen sus conocimientos sobre el tema. Pueden escanear el código QR o pueden direccionarse por el link que está en pantalla. Les agradecemos a todos por su atención. Esperamos hayan comprendido mucho más este tema y les deseamos buena suerte. Adiós.